Este, Compañeros, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. El día de hoy tenemos planificada la conferencia del curso. Entonces, dando el compañero Eduardo Andrés Cuevas. Él fue auxiliar de redes, entonces, pero pues sea una conferencia que sea de su agrado. Y solo para indicarles que si en dado caso nos queda tiempo antes de terminar el periodo, antes de las 12:10, vamos a hacer la lectura de la tarea y del proyecto 2, en caso de que nos diera tiempo. Y también unos avisos ahí que les tengo que hacer, porque voy a hacer unos cambios con la forma en la que vamos a calificar, porque la calificación del proyecto 2 es individual, como saben. Entonces sí siento que voy a necesitar hacer unos cambios con referencia a cómo fue la práctica al proyecto 1. Habiendo dicho eso, no sé si ya estás listo, Eduardo, para dar inicio. Hola, buenos días. Sí, ya estoy listo. Entonces te cedo la palabra. Estás ahí eh, listo. Solo permíteme porque no me deja presentar. Dale, dale, dale. Solo me voy a unir otra vez para poder presentar. Dale, dale. Está bien, está bien. Vamos a darle chance que se conecte. Ya, perdón. Ok, ya, perdón. Eh, bueno, no sé si se me escucha ahí. Sí, sí, se escucha. Sí, ok. Buenos días, compañeros.
Mi nombre es Eduardo Cuevas y pues les voy a dar la conferencia de lo que son los tipos de nubes, redes y escenarios aplicados. Hay algunos conceptos clave que se utilizan en lo que es la computación en la nube. En la computación en la nube, en la que ustedes tienen que estar familiarizados antes de ver todo este tema. Este curso creo que es de séptimo semestre en el nuevo pensum o en el sexto. No sé, no me acuerdo muy bien, pero para este punto la mayoría de ustedes ya vio lo que son, ya llevo clases que permiten obtener un panorama más grande de lo que es la nube. Por ejemplo, eh, desde seminario de sistemas 1, es donde empiezan a familiarizarse con la nube de AWS y Azure, ¿verdad? Aunque en algunos cursos anteriores también hay pequeños proyectos en los que tienen que hacerlos, aunque realmente uno en la carrera, en esos cursos anteriores, solo hace lo que puede, lo que entiende y lo que alcanza a entregar hacia ese momento, ¿va? No hace todo lo que es, completamente, ni hay una inmersión completa en lo que es los recursos de la nube. Entonces, algunos conceptos clave que ustedes tienen que entender es más o menos qué es la nube, qué son las redes en la nube y las diferencias entre las redes tradicionales versus las redes en las nubes, que es casi que lo mismo, solo un tanto diferente, ¿va? Y algunos de los conceptos más importantes de la computación en la nube, que siempre será la escalabilidad, la disponibilidad y la reducción de costos. Entonces, para esos conceptos clave, tenemos aquí que la nube, pues ahí a grandes rasgos es el uso de recursos informáticos a través de Internet sin tener una infraestructura propia. Antes las organizaciones tenían que, bueno, no sé si ustedes han tenido, la mayoría de ustedes tal vez que ya están en cierre o no, han tenido la oportunidad de trabajar. Saben que muchas de las organizaciones más grandes, lo que hacen es comprar servidores, instalar redes y mantener todo el equipo de red, que es más o menos lo que ustedes ven en la clase, en las topologías, no me acuerdo cómo se llama la herramienta, en el de Cisco. Pero más que todo, pues, ustedes lo ven virtualizado, pero realmente todo eso se hace en un entorno real, ¿va? Entonces, todo esto ya se imaginarán ustedes, si a ustedes les cuesta hacerlo virtualmente, ahora imagínense pues hacerlo físicamente, en donde los errores están a la orden del día, ¿va? Por cada línea que se programa en un servidor hay un error. Entonces, y esto no es fácil la mayoría de errores son fáciles de resolver, pero otros no. Y cada que ocurre un error dentro de una empresa grande significa pérdida de tiempo y de dinero. Entonces, es algo que se debe evitar. Entonces, toda esta infraestructura propia que tenían las organizaciones implicaba altos costos y el mantenimiento constante de toda la infraestructura. En cambio, cuando se creó la nube, pues los altos costos del mantenimiento se encargaba ya un proveedor externo. Además, es como que ustedes se usa la nube, la funcionalidad de la nube es bajo demanda, es decir, que se usa más o menos recursos dependiendo de lo que se necesite en ese momento. Lo cual lo hace mucho más eficiente que tener una infraestructura propia. Las redes, como les mencionaba, las redes en la nube son redes virtuales que permiten conectar recursos dentro de la nube como servidores, aplicaciones y usuarios. La diferencia más grande es que no hay cables físicos, ¿va? Sino que no funcionan igual que una red tradicional, solo que sin los cables, porque permite la comunicación entre dispositivos, manejan las direcciones IP, controlan el tráfico. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de acceder a un proveedor de computación en la nube que es Azure. Más o menos Azure es un poquito diferente a AWS con respecto a que que permite más accesos a lo que es control de infraestructura. Por lo tanto, ustedes como usuarios que contratan a Azure tienen que manejar todo lo que es el control del tráfico en las nubes, crear
las redes, subredes, las reglas de acceso, etcétera. Que más o menos AWS es un poco más fácil porque casi es un poco más intuitivo en su interfaz gráfica. Sin embargo, eh, pues la principal diferencia entre las redes en la nube es básicamente eso, que hay una interfaz gráfica en la que pues ustedes ya no tienen que meter el comando de ipconfig, sino que solo en un espacio, en una interfaz gráfica, les permiten poner las direcciones de entrada que quieren poner y darle a aceptar, pues ya el proveedor de la nube, que es cualquier proveedor de la nube, se encarga de configurar todo eso en la infraestructura física. Como tienen. Ustedes saben que cuando hablamos de la nube no quiere decir que es un concepto de infraestructura que no existe, sino que sí existe en un punto físico específico y está controlado por alguien. Pero ustedes no ven eso, ustedes solo lo hacen por medio de interfaz gráfica. La importancia de los tres conceptos que les presento aquí, que es escalabilidad, disponibilidad y reducción de costos, son más que todo las mayores ventajas que tiene la nube sobre la infraestructura local, porque la escalabilidad se refiere a la capacidad de aumentar o reducir los recursos según pues la necesidad o la demanda del tráfico de red. Eso lo pueden ver más que todo siempre en tiendas online, en donde hay temporadas altas y temporadas bajas, en donde pues en las temporadas altas es necesario que exista escalabilidad para que no se interrumpa el acceso de los usuarios hacia nuestro sistema, ¿verdad? Eso se hace por medio de balanceadores de carga, que es algún concepto que ustedes ya que más o menos van a conocer en lo que es Seminario de Sistemas 1, los balanceadores de carga. La disponibilidad, pues es el acceso continuo a los servicios en cualquier momento. Ustedes pueden notar que en los proveedores de red, no, al menos en AWS, que es un poco más fácil, ustedes van a ver que hay distintas locaciones. Ustedes pueden poner el US East 1 y US East 2, etcétera, etcétera, que en realidad son ubicaciones donde está físicamente ubicada la infraestructura. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que haya disponibilidad, porque cuando en una región se interrumpe el acceso a la red, por cualquier cosa, ¿verdad? Un bajón de luz, aunque realmente en los centros de datos siempre tiene que haber una segunda opción con lo que es la electricidad, pero póngase eso. Entonces, si una región no está disponible, entonces otra se levanta. A eso se refiere con disponibilidad. Y la reducción de costos, pues realmente no invertir en equipos costosos físicos para una empresa elimina costos de compra de hardware, mantenimiento y energía. O sea, imagínense que ustedes como ingenieros, bueno, yo he conocido en el trabajo bastantes personas que, que tienen bueno, sí es una empresa propia, ¿verdad? Pero realmente lo que hacen es pues manejar recursos de la nube, haciendo hosting de otra nube. O eso es claramente ilegal, pero pues en nuestro país casi que no se regula, entonces se puede hacer. O sea, entonces a lo que voy es que imagínense que ustedes quieren montar una empresa de hoy a mañana de tecnología de hosting. Entonces ustedes pues ya reducen costos porque ya no tienen que comprar servidores físicos. Ustedes ya no tienen que ir a comprar los servidores que cuestan mucho dinero. Ya no tienen que comprar cables, ya no tienen que contratar ingenieros expertos en redes para que mantengan todo eso. Y tampoco pues tienen que pagar miles de quetzales en energía eléctrica para que funcione todo, ¿verdad? Porque recuérdense que en un centro de datos no solo funciona lo que es servidores, sino que está el aire acondicionado, los controles de humedad, etcétera, etcétera. Y todo eso gasta mucha energía. Entonces, realmente no tienen que comprar todo este hardware, reduce costos de muy buena manera. Y esa es una de las ventajas que tiene la nube.
Ahora vamos con los tipos de nube. Hay distintos tipos de nube, como la primera es la pública. Los ejemplos más grandes de las nubes públicas pues son los proveedores que la mayoría conocemos: AWS, Azure, Google Cloud, que en las características es que tiene una infraestructura compartida, es por medio de acceso a internet y ustedes pagan por uso. ¿A qué se refiere? La característica más importante es básicamente la infraestructura compartida. ¿A qué se refiere la infraestructura compartida? Es que ustedes, al contratar un servicio de AWS, Azure, Google Cloud, por ejemplo, cuando ustedes hacen uso de las bases de datos, ¿verdad? Ustedes configuran una base de datos, como por ejemplo en una RDS, ¿va? Pero esa RDS físicamente está ubicada en un servidor de un centro de datos de AWS. Sin embargo, en ese mismo servidor no quiere decir que solo esté la base de datos que ustedes crearon, sino que siempre va a haber bases de datos que alguien más creó. ¿Por qué? Porque es una infraestructura compartida, no les pertenece a ustedes, sino que les pertenece al proveedor, y el proveedor pues ubica sus servicios como le place, ¿verdad? Pero eso permite que sea mucho más, que tengan las ventajas, que es el bajo costo inicial y la alta escalabilidad, porque es pago por uso. O sea, ustedes no pagan el servidor completo, sino que ustedes solo pagan el espacio que ustedes están utilizando. Entonces eso lo hace a muy bajo costo. Las desventajas, pues es el menor control, ¿verdad? Ustedes no tienen control básicamente de nada de la infraestructura que está dentro de a la que hacen uso. Es decir, alguien por error físicamente apaga el servidor donde está su base de datos, ustedes no pueden hacer nada más, sino que esperar a que se restablezca la comunicación física con la infraestructura. Igual que con lo que son las bases, más que todo con las vulnerabilidades de seguridad. Ustedes tienen muy poco control en todo eso. Por ejemplo, AWS, bueno, realmente estos proveedores que les menciono, que es AWS, Azure, Google Cloud, es realmente muy baja la probabilidad de que tenga pues incidentes de ciberseguridad, porque pues le invierten a todo eso millones cada año, ¿verdad? Pero si en algún caso ustedes contratan un hosting externo con empresas más pequeñas, ustedes tienen que saber que los riesgos de ciberseguridad son mucho más grandes debido a la infraestructura compartida. Porque por ejemplo, si se accede a una base de datos que no es de ustedes, siempre está la posibilidad de que sean a la suya, ¿no? Lo mismo pasa con todos otros servicios como las máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Imagínense, pues, por eso cuando ustedes hacen nuevas compartidas, siempre está ese problema de no ponerlo, de no quemar las credenciales, que es lo que muchos hacen, muchos hacemos, yo también lo hice, pero mayor parte del tiempo no es ni siquiera recomendable quemar credenciales, incluso dentro de infraestructura de la nube, porque pues al momento de acceder ustedes no tienen control sobre toda la información que se expone en incidentes de ciberseguridad. Ahora está también lo que es las nubes privadas, que entonces esto ya incluye la infraestructura propia de una organización, una infraestructura exclusiva a una organización. Esta puede estar en sitio, aunque cuando ya está en sitio no es una cloud, ¿verdad?, para la empresa como tal. Sin embargo, sí es cloud para todo el resto de personas. Es básicamente perspectiva. O pues también puede contratarse en un proveedor. Las ventajas es la mayor seguridad con control total, y las desventajas es un alto costo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en empresas con muchos datos sensibles, como por ejemplo un hospital, un banco, etcétera. Obviamente, cuando ustedes trabajan en estos centros, en estas empresas y, por ejemplo, los contratan como ingenieros de nube, ¿verdad? Ustedes van a ver que siempre los recursos a los que acceden nunca van a ser compartidos. O sea, ustedes no, lo que hacen estas organizaciones es comprar el espacio de servidores completos para montar sus servicios ahí. O sea, que nadie más acceda a ello. Eso le da mayor seguridad completamente a lo que son los recursos por ejemplo, si un recurso compartido en otro servidor se expone por algún incidente de seguridad,
pues tu servidor ya no lo está, ¿verdad? Porque ya no tiene recursos compartidos, sino que toda tu información sensible está guardada bajo una llave propia. Nadie más la comparte. Eso le da un mayor control total a la infraestructura en la nube. Pero las desventajas es el alto costo, ¿verdad? Porque ustedes ya no están pagando por unas cuantas gigas de almacenamiento que están en los planes del proveedor, sino que ustedes están pagando básicamente por infraestructura total. No la tienen en físico, pero sí es suya, por medio de contratos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que la nube privada. La mayor característica de eso es que nadie puede acceder más que ustedes, más que su organización. E incluso en las propias organizaciones, no quiere decir que todos puedan acceder, sino que la mayor parte del tiempo los únicos que pueden acceder a las infraestructuras son usuarios muy específicos que tienen instrucciones muy específicas para acceder. Y también existe lo que es la nube híbrida, que es una combinación de nube pública o nube privada y permite mover datos entre ambos tipos de nube. Las ventajas de la flexibilidad de optimización de recursos. Esto, más que todo, la nube híbrida es para empresas que, como les digo, ofrecen hosting. Ustedes lo pueden ver desde la perspectiva de un proveedor, como por ejemplo AWS, una combinación de nube pública y privada. ¿Por qué? Porque en la nube privada tienen todos los que son sus datos como empresa, para guardar los datos de sus clientes y todos estos contratos, etcétera. Sin embargo, ofrecen una nube pública para el resto, para poder ofrecer sus servicios, ¿verdad? Esa es la característica más grande de esta nube, que es básicamente la combinación de una nube pública y privada, o sea, segmentos de red. Ustedes ya conocen lo que es un segmento de red, segmentos de red privados en los que nadie puede entrar, solo ciertos usuarios o ciertas IP en este caso, y una nube pública, un segmento de red de una nube pública en donde cualquiera puede entrar y cualquiera puede acceder a los recursos. Y con esto, con los tipos de nube entran lo que son los modelos de servicio. El modelo de servicio que nosotros como estudiantes o ustedes con la mayoría como ingenieros tienen que conocer, básicamente para obtener trabajo como ingenieros de nube. Algo que ustedes tienen que conocer muy bastante es lo que es la infraestructura como servicio, que se le conoce como IaaS. IaaS esto proporciona los recursos básicos, que es los servidores, el almacenamiento y redes, pero el mantenimiento es por parte del contratista, ¿verdad? O sea, de ustedes. Ustedes que los contratan como ingenieros de nube, ustedes tienen que ser capaces de configurar servidores, de mantener el almacenamiento, de configurar redes, todo de forma perfecta, ¿verdad? Porque como les digo, un fallo significa perder dinero y perder dinero significa que van a perder su trabajo. Entonces, el usuario como tal administra los sistemas operativos de las aplicaciones y hay una alta flexibilidad y control. ¿Por qué? Porque ustedes lo configuran. Ustedes pueden configurar tantos balanceadores de carga como sea posible. Y eso les permite a ustedes la alta flexibilidad de la configuración de cualquier servicio. Y pues el control de todo el tráfico, ¿verdad? Como ustedes administran las redes, ustedes tienen el control de ingreso y de salida de los usuarios. Pero también está lo que es la plataforma como servicio. Eso pues ofrece un entorno listo para desarrollar y desplegar aplicaciones. Y el proveedor es el que gestiona la infraestructura y el sistema operativo. El usuario solo se enfoca el, en el desarrollo. O sea, ustedes solo se preocupan por programar. Esto realmente es una muy mal, permítame, una mala práctica en caso de que ustedes quieran salir al mercado. No les aconsejo aprender lo que es solo plataforma como servicio, porque no somos desarrolladores, ¿verdad? Nosotros no solo desarrollamos, sino que nosotros somos los que tenemos que configurar y mantener una infraestructura completa y diseñarla claramente. Entonces, aquí es básicamente prepararle todo al desarrollador para que desarrolle. Y el último es pues el SaaS, que es el software como servicio, el SaaS. Estas son aplicaciones listas para usar a través de Internet. No requieren instalación ni mantenimiento y todo lo gestiona el proveedor.
¿qué ejemplos podemos poner aquí? La Wedi. La web es una aplicación lista para usarse. La universidad pues contrata este servicio y lo único que hace pues es configurar las clasecitas, ¿no? dentro de la misma web. Pero toda la infraestructura y todo el desarrollo de la aplicación pues lo hace el proveedor como tal. Este pues es el más básico, el nivel más básico de modelo de servicio en la nube. Y bueno, nosotros como ingenieros en sistemas, nuestra finalidad es poder llegar a exponer este servicio, a dar este servicio. Ustedes tienen que encargarse del diseño y mantenimiento de la infraestructura para que a sus clientes solo les entreguen un software como servicio. En los, creo que sí, aquí se me borró unas diapositivas. Pero hay componentes en la nube. Los componentes más comunes en la nube que ustedes tienen que saber que es una VPC, una Virtual Private Cloud, que es una red privada dentro de la nube que permite aislar recursos. Siempre van a toparse dentro de la nube lo que son las subredes, que es la división de la red en partes más pequeñas. Eso en caso de que ustedes decidan hacer una infraestructura como servicio, donde tienen que hacer subredes, ¿verdad? Eso se los enseñaron en redes 2. Y realmente esos conceptos, aunque ustedes lo crean muy básicos, son la columna vertebral de la infraestructura, tanto física como la virtual. También tenemos lo que les mencionaba siempre, es que son los balanceadores de carga, que son los que distribuyen el tráfico entre varios servidores y evitan la sobrecarga. Son los que hacen posible la escalabilidad y la disponibilidad. Los firewalls y los security groups, que son los que controlan el acceso a recursos y definen de qué tráfico entra o sale. Ustedes ya lo conocen más o menos en un nivel muy básico y arcaico, que son las Access Control Lists, las ACLs. Pero ese mismo concepto muy básico se utiliza siempre en lo que es la ciberseguridad, más que todo en los firewalls, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes permiten, ¿cómo es que se permite el tráfico de entrada o salida? Por medio de segmentos de red o IPs específicas. Y las VPNs, ¿verdad? Que conectan las redes locales con la nube de forma segura. Ahora, ¿qué escenarios aplicados conocemos mayormente en que se hace uso de la nube? Ustedes tienen la empresa tradicional, que es la que migra a la nube. Esto es más que todo un concepto que no sé si conocen, pero lo van a conocer, que es la transformación digital. Permítanme, voy a tomar agua. En donde, ¿qué es lo que normalmente hace una empresa? Utiliza una nube híbrida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mantiene los datos sensibles en privado, pero usa la nube pública para disponibilizar sus aplicaciones. Eso lo van a ver mucho en empresas que necesitan dar algunos servicios como seguros. Los bancos no son un buen ejemplo porque los bancos, la mayoría de la infraestructura de un banco realmente no está en la nube. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de trabajar en un banco, se dan cuenta que su infraestructura es muy poca en la nube. Eso es más que todo debido a regulaciones legales, en donde los datos sensibles de los usuarios no pueden estar en la nube. Eso mismo también pasa con hospitales, que la mayoría de su infraestructura nunca va a estar en la nube por cuestiones legales, pero lo que sí se puede poner en la nube se va a poner en la nube. Entonces ese es uno de los escenarios aplicados en los que ustedes más se van a encontrar con el uso de la nube híbrida. También está lo que es el escenario aplicado del comercio electrónico, el e-commerce. Realmente con eso la mayoría tiene que estar familiarizado, ya que la mayoría de proyectos a lo largo de la carrera en la universidad se basan básicamente en e-commerce, que es una plataforma que pueda vender libros, una plataforma
que venda algún servicio, ¿verdad? Eso siempre es el mayor ejemplo para que el estudiante de ingeniería se familiarice con la nube. ¿Por qué? Porque realmente hacen uso de una nube pública. O sea, ustedes realmente cuando ustedes hacen este tipo de proyectos no es que vayan a AWS y firmen un contrato y diciéndoles, miren, necesito un servidor completo para hacer mi proyecto de la UBA. Nada que ver, no van a pagar que $200 al día por un servidor en donde solo tienen que entregar un proyecto todo mal hecho a una fecha indicada. Entonces se utiliza una nube pública porque ustedes hacen uso de infraestructura compartida. Siempre la mayoría que hace es un modelo vista controlador y con una base de datos. Entonces siempre hacen uso de una máquina virtual, una EC2. Por ejemplo, si ya la hacen en AWS, eh, hacen uso de un servicio de bases de datos, ya sea en cualquier nube, más que todo en lo que es en los primeros semestres, séptimo, octavo, más que todo AWS. Pero cuando llegan a software avanzado, dolor de cabeza, tienen que ser en Google Cloud. Pero eso es el mayor ejemplo en la carrera porque siempre se utilizan recursos de una nube pública. Es escalable en temporadas altas y el secreto es el uso de balanceadores de carga. Una pregunta, Eduardo. Por ejemplo, ¿los precios varían? Por ejemplo, si es una empresa multinacional o es una empresa nacional o es una pequeña empresa. Fíjate que depende de los contratos, porque bueno, en una nube privada sí depende de cada contrato. Sin embargo, como cliente, pues, ¿cómo se podría decir? Un cliente común y corriente, la verdad es que este tipo de nubes no hace una diferencia entre, sos el gobierno. Bueno, el gobierno es un muy mal uso, ¿verdad? Pero es una empresa muy multinacional o una empresa pequeña, no lo hace uso, sino que lo único que se paga es lo que se usa. Entonces, por ejemplo, una empresa multinacional, más que todo, paga mucho más dinero porque obviamente el tráfico de red es mucho más grande, ¿va? Entonces ustedes hacen uso de más balanceadores de carga y entre más balanceadores de carga quiere decir que más recursos se utilizan. Por ejemplo, si ustedes quieren ver un ejemplo así muy extraordinario, es lo que pasa con la venta de conciertos, en la venta de boletos de conciertos. Claramente ustedes han visto que, por ejemplo, en conciertos grandes de artistas gigantes, el tráfico asciende a más de 10 millones de personas. Imagínense cómo están los ingenieros de nube de estas empresas en estos escenarios. Se hace uso de muchos balanceadores de carga, muchos recursos, y esos recursos para sostener 10 millones de personas cuestan mucho dinero. En cambio, en empresas más pequeñas, pues se habilitan servicios pocos. Por ejemplo, si ustedes montan una empresa en la tienda de la esquinita y lo único que quieren es hacer que habilitar todos esos productos a internet. Obviamente que en una tienda de barrio, pues si ustedes lo hacen, van a entrar ¿qué? 10 personas. Ni siquiera van a usar tanto recurso. Eso es más que todo la diferencia. No, estos proveedores no hacen si ustedes hacen uso de una nube pública, no hacen diferencia entre cuál es tu marca, sino que en los recursos que utilizas como tal. No sé si respondí tu duda o iba por otro lado la duda. Sí, sí, gracias. Ok. Y otros escenarios aplicados tenemos las aplicaciones en tiempo real, gaming o streaming, que como les mencionaba es otro de los grandes ejemplos de empresas multinacionales y gigantes que hacen uso de recursos muy grandes. Por ejemplo, Netflix, todas estas. Netflix es lo que más se me viene a la mente primero, que es una empresa de streaming gigante, ¿verdad? Que está presente en todos los países y tiene millones de usuarios al mismo tiempo haciendo uso de sus recursos. Entonces, ese es un uso de multicloud, porque realmente, imagínense, cuando ustedes entran a Netflix y que Netflix no funcione, ¿no? ¿Por qué? Porque se cayó AWS, se cayó toda la infraestructura de AWS y ustedes entran a Netflix, quieren ver su serie favorita, no funciona, ¿qué es lo que van a hacer? Van a salir y se van a decir, la madre, esta cosa no funciona. Y realmente eso se traduce a pérdida de suscriptores, ¿va? Entonces,
Se hace uso de multicloud porque utilizan distintos proveedores, ya sea, yo creo que ya sea AWS, Google. Hay proveedores que en Estados Unidos son mucho más famosos, pero aquí no. Yo por eso siempre les menciono AWS, Azure y Google Cloud y GCP, que son las más comunes, ¿va? Pero hacen uso de muchos proveedores para que nunca haya, para que la disponibilidad siempre esté presente, ¿va? Eso se traduce en una baja latencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, si la infraestructura de AWS está fallando, este streaming va a pasar a lo que es la infraestructura de GCP. Y entonces, ¿qué pasa? Que el usuario no va a tener ninguna interrupción mientras está ya sea jugando o, o viendo contenido. Realmente viendo contenido, pues uno sí puede decir, bueno, va que cargue un segundo, va. Pero en el caso del gaming, no sé si ustedes han visto videos de la gente que realmente exagera cuando algo falla o hay un glitch o etcétera, etcétera. Eso realmente, pues, para hacer muy baja latencia y no ocurran interrupciones de red de este tipo, se hace uso de una multicloud y eso se traduce a una distribución global. Eso quiere decir que los recursos que a ustedes les llegan, que ustedes hacen uso, no es que ustedes estén viendo Netflix, no es que ustedes estén viendo Netflix y los recursos estén ubicados en servidores en China, ¿verdad? Sino que se están ubicados en servidores lo más cerca posible. Que en otras industrias pues no es posible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría, si ustedes hacen un hosting, si ustedes hacen un proveedor y quieren ponerlo en la región de California, por ejemplo, ustedes están haciendo ustedes están haciendo uso de recursos que están en California, pero en empresas gigantes no va a suceder eso, sino que van a hacer uso de recursos que están lo más cerca posible para darles la baja latencia, para darles el mejor servicio para baja latencia. Otro escenario aplicado pues es el sector salud. Ya les había hablado un poco de eso, que el sector salud siempre, siempre, siempre va a hacer uso de una nube privada debido a disposiciones legales y a veces híbrida, pero solo a veces, nada más. Pero la mayor parte del tiempo siempre va a ser una nube privada. ¿Por qué? Porque ahí sí hay como leyes para la protección de datos sensibles. Ustedes no quieren que sus datos, por ejemplo, imagínense qué es lo que tiene una base de datos de un hospital, ¿verdad? Su tipo de sangre, su familia, contacto de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces ustedes no quieren que esos datos estén expuestos a incidentes de ciberseguridad, entonces siempre va a ser uso de una nube privada. Y básicamente por el cumplimiento de normas. Esto también lo van a ver mucho en bancos, lo van a ver mucho en aseguradoras, lo van a ver siempre, eso sí, nunca va a ser diferente en lo que es el banco, el gobierno, perdón, en gubernamentales. Nunca van a ver que se utilice nada que no sea una nube privada si es que hacen uso de la nube, porque hay que cumplir normas y proteger datos sensibles. Entonces, algunos incidentes, por ejemplo, si ustedes buscan trabajar en empresas como estas, yo les recomiendo realmente que aprendan lo que es infraestructura como servicio, pero que lo hagan de manera que ustedes puedan mantener una infraestructura debido a que no los van a contratar si ustedes solo saben hacer recursos públicos, ¿verdad? O sea, no es suficiente que ustedes sepan montar una EC2 y una RDS conectando estos dos y ya soy ingeniero cloud. No, ustedes tienen que ser capaces de diseñar una red completa de infraestructura en una nube privada. Eso les da mucho valor dentro de empresas estos sectores que son muy sensibles a las nubes públicas. Y el otro escenario muy común que les traigo pues es la educación en línea, lo que les había planteado. La mayoría de lo que es la educación en línea está por medio de un modelo de servicio SaaS más una nube pública. ¿Por qué? Porque no hay datos sensibles que estén expuestos. Y lo que se busca también es una escalabilidad en horarios pico y el acceso remoto para todos los estudiantes.
y que ustedes realmente no entren a la plataforma a hacerse la vida imposible, sino que entren a la plataforma, ingresen sus credenciales y de una vez los módulos para estudio. Entonces, eso es más que todo SaaS, como les mencionan, que es un servicio, un servicio bastante fácil para el usuario. Sin embargo, para ustedes como ingenieros, ustedes tienen que hacer todo lo que está detrás. Entonces, es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Ustedes como usuario, una SaaS es lo mejor, pero como ingenieros, ustedes tienen que saber hacer una infraestructura como servicio. Para todo lo que hablamos entonces, ¿cuáles son las ventajas más prominentes y las desventajas más prominentes en lo que es la computación en la nube? Las ventajas, pues es uno, la escalabilidad, les menciono que es vital para este tipo de computación. La alta disponibilidad, el acceso global y la automatización. Creo que no les hablé mucho de la automatización, pero en lo que es la computación de la nube es mucho más fácil implementar RPAs, implementar pipelines de CI/CD, en los que ustedes puedan automatizar muchos procesos, como lo es el despliegue, ¿verdad? Creo que a este punto, si van bien en la carrera, ahí no lo dejaron para cierre, en redes 2 ustedes no han visto lo que es la automatización, pero, o sea, lo que se hace actualmente, si ustedes hacen un uso de la nube, es ustedes principalmente ir, entrar a AWS, montar y configurar su servicio por ejemplo, si ustedes lo hacen en AWS, configurar su EC2, meterse su EC2, desplegar meterse allí, descargar el proyecto ahí y pues poner a correr su proyecto, ¿verdad? Y lo mismo con otros servicios. Sin embargo, una de las ventajas de estos proveedores como AWS, Azure y Google Cloud es que permiten construir pipelines de CI/CD en donde cada vez que ustedes hacen un push a un repositorio de GitHub, ese despliegue es automático. Todos los cambios que ustedes hacen es automático y ya se refleja en sus servicios, ¿verdad? Es una de las ventajas que realmente en lo que es on-premise, en equipo, en infraestructura propia, es más difícil hacer. Sí se puede hacer, pero es mucho más difícil. Esas son todas las ventajas entonces de la nube. Y pues las desventajas, les he ido recalcando que la seguridad es una de las mayores desventajas de la nube, especialmente cuando se utilizan plataforma como servicio y software como servicio. Cuando es infraestructura como servicio hay mucho más control sobre eso, pero en otros modelos de servicio que les mencioné, la seguridad es la primera desventaja que hay siempre en la computación en la nube. La otra es la dependencia del proveedor. Si ustedes, permítanme, si ustedes recuerdan, durante este año, o creo que fue el año pasado, no me acuerdo, que se cayó AWS, eso se tradujo a millones de empresas en todo el mundo en las que no funcionaron sus servicios por unas cuantas horas, ¿verdad? Y eso es una dependencia del proveedor. ¿Por qué? Porque ustedes realmente para reducir costos, pues a veces uno solo contrata un solo proveedor, pero eso quiere decir que si la infraestructura del proveedor muere, también mueren sus servicios. Y no hay nada más que hacer que esperar a que se levante la infraestructura del proveedor. También está la latencia. Ustedes siempre tienen que saber que así como las redes inalámbricas siempre van a ser más lentas que una red cableada, en el cloud también, una cloud siempre va a ser mucho más lenta que una infraestructura propia. ¿Por qué? Porque como les digo, tienen que viajar muchos kilómetros para hacer uso de los servicios. Y pues otra desventaja son los costos mal gestionados. Realmente ustedes como ingenieros en sistemas también tienen que ser capaces de poder presentar costos, de poder controlar los costos al contratar servicios, porque uno de los problemas más grandes es que incluso a uno como estudiante le pasa siempre. No sé si a ustedes les han pasado, ustedes han visto escenarios en donde se le olvidó pagar una ICT, se le olvidó pagar una RDS y al final de mes la factura está en $20, ¿verdad? Imagínense traducir esto a gastos de una empresa multinacional, en donde un costo mal gestionado se traduce a
facturas de $50,000, ¿va? Eso también es una de las mayores desventajas, en donde tiene que haber un control muy bien gestionado de los costos y los servicios que se utilizan al mes. No hacer un desperdicio, por ejemplo, en lo que es los balanceadores de carga. Uno de los ejemplos más grandes, por ejemplo, cuando ustedes hacen uso de balanceadores de carga, ustedes saben que para hacer balanceador de carga, obviamente tiene que haber otro servicio levantado para que se balancee la carga. Por ejemplo, una EC2. Entonces, si tiene un balanceador de carga que maneja 40 EC2, ¿va? Eso es para la alta disponibilidad, pero cuando no hay muchos usuarios, ¿para qué van a tener levantadas las 20 si solo son necesarias 2? Entonces, para todo y eso se traduce a costos más altos, ¿verdad? Entonces, para todo este manejo tienen que estarse controlando siempre los costos que genera cada recurso. Y pues es eso todo lo que les traía el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Como tal, para investigar más a fondo, yo les aconsejo mucho poder sacar, ¿cómo se llama? Certificaciones como arquitectos de nubes como Azure, arquitectos de soluciones en Azure, arquitectos de soluciones en AWS. Eso les da mucho valor en el mercado. 1 y 2, ustedes aprenden a todo lo que les dije anteriormente: manejar costos, mantener infraestructura, configurar infraestructura. Pero nunca olviden también que la configuración local también importa. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Y si no, pues eso sería todo en parte, compañeros. Gracias. Bien, muchas gracias ahí, Edu, por la conferencia. Bueno, ahí. Perdón, Eduardo, yo tengo una pregunta. Fíjate que recientemente me invitaron a un evento. En ese evento todos los participantes ingresaban con un código QR para hacer compras, de bebidas o para participar en actividades. Pero en algún momento la aplicación no respondía. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí o cuál sería tu opinión en relación a esto? Realmente eso es siempre un problema muy común en lo que es la nube, por eso está lo que es el concepto de alta disponibilidad. Si lo hicieron, por ejemplo, utilizando datos de nube pública, los servicios se caen, porque sí, porque no, o por cualquier cosa, por si acaso también va. Entonces, si no hay un balanceador de carga de por medio antes de que balancee la carga entre distintos recursos para que haya una alta disponibilidad, o sea, si solo tenés una máquina virtual funcionando y se interrumpe la comunicación por cualquier cosa, pues se va a interrumpir el servicio, a menos que hayas instalado un balanceador de carga en donde se distribuye la carga entre dos máquinas virtuales. Entonces, si una falla, la otra sigue funcionando. Y si la segunda falla, hay una tercera funcionando y así, etcétera. Entonces, eso permite una alta disponibilidad. Pero lo más seguro es que solo, obviamente, para ahorrar costos, siempre se busca ahorrar costos. Entonces, solo había una tubería de entrada, una tubería de salida. Y cuando se interrumpió la comunicación en esa tubería, pues ya no hubo un servicio disponible, ¿verdad? Y hay que esperar hasta que se levante, por X o Y razón. Pero es difícil darte como una respuesta como por qué falló, porque realmente eso siempre depende del proveedor. Porque si como ingeniero o como programador lo programaste bien, lo probaste, hubo un proceso de calidad en donde se probaron distintos escenarios y sí funcionó, incluso aún así pues se interrumpió la conexión, eso es casi siempre es culpa de alguna interrupción por parte del proveedor. Pero pues ni modo, nosotros no podemos ir a decirle a AWS, mucha, se cayó esto. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Si no, pues muchas gracias por la atención.